Nosotras, en el mundo inmobiliario. Conversaciones que construyen futuro. Hola, es un gusto saludarlos en nuestro podcast semanal de Nosotras en el Mundo Inmobiliario y el día de hoy estamos muy contentos de que nos hayan recibido el director del Instituto de la Función Registral aquí en el Estado de México. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy, licenciado David Silva. Gracias, el agradecido soy yo, porque verdaderamente el que nos hayan visitado, que nos estén visitando para conocer precisamente lo que hacemos aquí en el Instituto de la Función Registral, es patente de que obviamente estamos haciendo algo y el hacer algo siempre va a implicar responsabilidad, pero sobre todo una satisfacción. Una satisfacción porque es una tarea pública que hoy nos fue encomendada y verdaderamente pues hay que cumplir, hay que hacerlo cumpliendo. Muchas gracias nuevamente. Les vamos a platicar un poco del licenciado David Silva. Tiene una trayectoria impresionante, vamos a tratar de resumirla para no extendernos muchísimo. Él, como lo comentábamos inicialmente, es el actual responsable del Instituto de la Función Registral en el Estado de México. Él es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado diplomados en Derecho de Amparo, Práctica Jurídica, en materia civil y mercantil por el Colegio Nacional de Prácticas Jurídicas. Asimismo, cuenta con una certificación en amparo en fase de tratamiento de preliberación. También tiene formación para mediador y conciliador del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Este es impartido por el Colegio de la Judicatura del Estado de México. Cuenta con formación en ofrecimiento de desahogo de pruebas periciales por la Asociación Grafopsicológica Mexicana, así como en seguridad jurídica para la formación del Plan de Desarrollo del Estado de México, interpretación y argumentación judiciales celebradas en el Palacio de Justicia Federal. Muchas gracias, como le comentaba, le digo la trayectoria, la verdad es muy extensa, quisimos resumirla un poco y queríamos platicar con usted, conocerlo más en la parte profesional, cómo ha llegado. Nos gustaría comenzar sabiendo un poco más de usted, sobre esta historia profesional, cómo nace su interés por el derecho y qué fue lo que lo llevó y lo motivó a convertirse en abogado. Bien, pues gracias, primero que nada, gracias por interesarse en conocer la trayectoria de su servidor. Pues el derecho yo creo que es algo que nace con el hombre y desde mi punto de vista el derecho no solo a mí sino a todos los seres humanos debe ser algo de un fundamental interés porque es eso, el derecho es el que nosotros los seres humanos tengamos esa capacidad de entender que hay quienes de alguna forma dentro de su función, de su actividad, de su estilo de vida, tiene el derecho precisamente a obtener algo y ese algo es el respeto precisamente por esos valores fundamentales que tiene cada uno de nosotros. El derecho de alguna manera es esa condición que el ser humano adquiere desde el momento que nace, inclusive hasta después de morir. Es algo curioso y que nos enseñaron en la facultad, cómo es que el derecho va con el hombre desde antes de nacer y hasta después de que trasciende. ¿Por qué? Desde antes de que nacer el ser humano ya es concebido y se considera pues algo importante y viable, pues no se diga. Pero después de morir, pues nuestra sucesión todavía sigue interesando al mundo jurídico. ¿Por qué? Porque una vez que la persona trasciende, pues sus bienes, su patrimonio, pues han de ir a parar a manos de quienes tienen legítimamente el derecho de sucederlo. Y esto, pues es importante, ¿por qué? Porque la vida del ser humano no termina cuando muere, sino trasciende y va más allá en relación precisamente a su patrimonio. Y el patrimonio es algo por lo que luchamos todos los días. Claro. Todos los días cada ser humano se levanta con la pretensión pues de crecer desde todos los puntos de vista y no se diga en el aspecto material o económico, porque entendemos que pues esto de poseer, de nosotros tener algo en la vida representa siempre algo que nos lleva a trabajar y a tener con ahínco día a día un esfuerzo. Hoy entendemos que el patrimonio pues no solamente son bienes muebles, inmuebles, hay patrimonio intelectual, hay otro tipo de patrimonios, pero hoy obviamente el patrimonio respecto de los bienes que se pueden tener, obvio, nos representa también una condición de cuidado. Y aquí en el Instituto de la Función Registral, obviamente damos seguridad jurídica sobre el patrimonio de las personas, ¿sí? Sobre bienes
inmuebles. Entonces, la función del abogado dentro del instituto y mi trabajo como jurista, pues me ha servido mucho para pues, desarrollar esta importante función que el gobierno del estado me encomendó y que la hago con mucho gusto. El ser abogado para mí es un verdadero privilegio porque nos da la posibilidad de poder entender y defender los derechos de aquellos que de alguna manera no conocen la ciencia jurídica, porque esta ciencia jurídica nos da la posibilidad de reconocer esos derechos en favor de quién y para qué los debemos de cuidar. Yo creo que esta afán a veces de ser justiciero nos lleva a no solo defender nuestros derechos, sino de los demás, los de aquellos que de alguna forma, insisto, pues no conocen a esta ciencia y es como el médico, ¿no? Cuando uno va al médico es porque uno mismo no se puede sanar, tiene que acudir al profesional del área de la ciencia médica para conocer y saber de qué estamos enfermos, ¿no? Y esta inquietud de ser abogado nació desde la niñez, en la adolescencia, digo, porque cuando son pequeños, los niños siempre tienden, quiero ser bombero, o quiero ser arquitecto o astronauta. ¿Usted esta inquietud de ser abogado fue porque algún familiar era abogado o cuando le nació como esta Le voy a responder a esta pregunta y de manera muy sencilla. Soy abogado porque amo la justicia. Porque amo la justicia y me gusta que la justicia se aplique en todos los aspectos de la vida, porque efectivamente el ser justo siempre implica el actuar con rectitud en la vida, el actuar con integridad, el actuar de la forma en que debe hacerse. O sea, la justicia es un aspecto sumamente amplio y para muchos un tanto subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que es justo para uno puede no serlo para otro, pero lo que sí es cierto es que los derechos que ampara la justicia, obviamente, sí están bien definidos y delimitados. Y como se ha dicho, mi derecho termina donde empieza el de usted. Y de esa manera podemos entender que la justicia y el derecho, aunque parecen cosas que tienen cierta similitud, pero no son lo mismo. El derecho es una cosa y la justicia es otra. Y el ser justo implica, como dijera Justiniano, dar a cada quien lo que le corresponde. Así es. Y platíquenos, ¿cómo fue su trayectoria hasta llegar ahorita al Instituto de la Función? Pues mire, yo en realidad me formé en el ámbito del notariado. Yo trabajé en una notaría pública por 20 años y ahí estuve como director jurídico los últimos años con el licenciado José Ortiz Girón en el municipio de Nezahualcóyotl. Y la verdad es que realmente hacer una tarea en el ámbito notarial me llevó a entender y a conocer lo que está del otro lado de la barandilla, es decir, el ser un solicitante de un servicio notarial me llevó precisamente a entender y a conocer cada uno de los ámbitos que en este instituto hoy he conocido. Pero pues en realidad el ser jurista lo lleva a uno por diferentes ámbitos de la vida. Hay juristas que se dedican a ser postulantes. Yo lo fui por 10 años de mi vida. 10 años fui postulante, tuve un despacho, una organización de juristas, que es la organización Dr. Ignacio L. Vallarta, y ahí creamos círculos de estudio en donde con muchos profesionistas, gente muy capaz como el licenciado Salvador Neri García, quien es mi maestro, me enseñó precisamente a que el derecho o el estudio de la ciencia jurídica es algo que debe tomarse en serio. Y la trayectoria de ser postulante por un buen tiempo, 10 años, me llevó precisamente a entender que es bien importante no ser todólogo. Fíjese qué importante es esto. En la medicina, cuando nosotros nos duele el hígado, pues vamos con un especialista, pero si nos duele el corazón, vamos con otro. Entonces, vamos a ver que en la ciencia jurídica también es igual. O sea, a mí a veces me lastima un poco ver tarjetas de abogados, de juristas que dicen, yo soy abogado y soy amparista, llevo juicios civiles, penales, mercantiles, agrarios y bueno, todo. Y digo, yo me quito el sombrero y me pongo de pie ante este profesional del derecho porque sabe de todo. Pero la verdad es que no debe ser así. Para todas las ciencias que el hombre maneja, debe haber una especialización.
Y en el derecho no es la excepción. Aquí debe haber especialistas en materia de amparo, en materia laboral, en materia fiscal, en materia agraria y como aquí, en materia registral. ¿Por qué? Porque la gente que aquí trabaja en el IFREM es gente que fue avanzando en una curva de aprendizaje para llegar a ser un especialista en esta área. Hoy yo no puedo traer personas a que califiquen los actos jurídicos que traen los notarios o los particulares y alguien que sea abogado diga yo lo voy a calificar. No, tenemos que capacitar a las personas en un área especializada que es precisamente la de el derecho notarial y el derecho registral para que entonces estos actos que se califican estén calificados de manera correcta, es decir, que le demos seguridad y certeza jurídica a quien solicita un servicio del Instituto de la Función Registral, llámese Registro Público de la Propiedad, que son cosas aparentemente iguales, pero no es lo mismo, porque el Instituto de la Función Registral tiene, obviamente, dentro al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Así es. Entonces, en realidad debemos de aprender a ser especialistas en un área para dar mejores resultados. No podemos ser todólogos. Es tiempo que aún en el área jurídica también se vayan definiendo las especialidades para que usted, como solicitante de un servicio, acuda a un profesional y sepa que le va a dar una respuesta profesional y correcta al tratamiento del asunto que le lleva. Claro. Y dígame, ¿qué significa para usted el ser el titular del Instituto de la Función Registral, un organismo tan importante obviamente para el Estado de México? Primero que nada, significa una gran satisfacción, un orgullo, pero sobre todo una gran responsabilidad. ¿Por qué digo que una gran responsabilidad? Porque las tareas que aquí se realizan, la toma de decisiones, tienen mucho que ver con la forma en cómo vamos avanzando en los criterios registrales y en los resultados que demos al solicitante de un servicio, porque la gente viene a pagar un servicio. No es gratuito el que nosotros le demos un certificado de libertad de gravámenes o la inscripción de una escritura, la inscripción de una sociedad anónima o bien cualquier otro documento en el cual obviamente se definan aspectos en los cuales la persona puede reconocer que hay o no un derecho, ¿no? Sí, claro, que es parte también de las funciones y de las actividades que se hacen aquí en el registro público, digo, porque habrá ciudadanos que no conozcan bien cuál es la función del Instituto de la Función Registral. Sí, claro, desde luego, pues es un instituto que no solamente inscribe escrituras, sino que hace muchas más Claro. actividades y una de ellas, precisamente le digo, es dar seguridad y certeza jurídica. Nosotros lo que damos es publicidad a los actos. El instituto da publicidad jurídica a un acto determinado. No constituimos derechos. Claro. Eso es algo que la gente debe entender, que nosotros no calificamos los actos para darles un derecho más allá que el que la autoridad jurisdiccional le dio, ¿sí? Eso es muy importante porque muchas de las veces los solicitantes del servicio y los propios notarios, o sea, a veces desean que realmente les demos una definición respecto de las cosas de algo que no podemos hacer, como es constituir un determinado derecho en favor de tal o cual persona. No, nosotros nos traen los instrumentos, los calificamos y si están ajustados a derechos, se pagaron los derechos correspondientes, pues lo inscribimos y entonces ya adquiere la prelación y obviamente la inscripción registral con base precisamente a lo que están solicitando. Y es que el impacto que tiene el trabajo que se hace aquí en la institución, en el instituto, es muy importante para la ciudadanía. Claro, porque es seguridad jurídica, insisto, Sí, les damos seguridad jurídica respecto a su patrimonio. claro, voy a hacer una consulta y bueno, una pregunta que también es parte de lo que nuestros asociados de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios nos han compartido y nos platicaban acerca de las inmatriculaciones administrativas. ¿Cuáles son las principales dudas o problemáticas que comúnmente se enfrenta la ciudadanía en este tipo de procedimientos en las administrativas? Bien, las inmatriculaciones administrativas son una forma de aliviar cierta circunstancia que la sociedad tiene en relación a que muchas de las ocasiones no tienen documentos suficientes o bien no un documento público que les dé la certeza de lo que poseen.
porque la inmatriculación administrativa, si bien es cierto, da la certeza en relación a la posesión, pero no en sí la propiedad como tal. Sería mentir decirle lo contrario. En realidad, la inmatriculación da la certeza de que esto que yo tengo, obviamente lo estoy poseyendo legalmente, es decir, no me lo robé, no se lo quité a nadie, sino que de alguna forma lo adquirí, pero como no tiene una matrícula, es decir, no tiene un folio, luego entonces, pues necesito yo darle un documento que acredite que tiene esa posesión legal y lo hacemos desde el IFREM a través precisamente de un departamento especializado de inmatriculaciones. Sí, digo, hay clientes que nos han llegado a visitar en las oficinas y traen inmatriculaciones administrativas y desean que les realicemos el proceso de la venta del inmueble. Obviamente les damos una explicación, pero sí es para ellos, oye, pero yo hice mi trámite, ya tengo mi escritura, porque para ellos es una escritura y entonces creen tener obviamente la legalidad y la posesión del inmueble. Sí tiene la posesión legal, mas sin embargo no es un derecho que se pueda en un momento dado transmitir en un acto traslativo de dominio como una compraventa. Es muy diferente cuando yo tengo un contrato de compraventa elevado a la categoría de escritura pública y obviamente que un notario le dio la fe de que este acto se realizó y se pagaron todos los impuestos y derechos y le da el acto traslativo. En este caso no, porque realmente se necesita todavía que ese documento pues sea un documento oponible respecto a la propiedad. O sea, lo que le da es la posesión. Y ya después, si usted acredita de durante 5 años que poseyó de manera pacífica, pública, continua, de buena fe y en concepto de propietario, puede acudir a un juez a que inicie un procedimiento de prescripción positiva o usucapión, como se llama, y entonces sí ya lo inscribe y ahí le va a entregar una sentencia al juez en donde acredite que este es un justo título que le da la titularidad de derechos y ya es un documento oponible frente a terceros en relación a la propiedad. Son dos cosas diferentes, no hay que perder de vista que una cosa es la posesión y otra cosa es la propiedad, ¿sí? Si bien es cierto, la posesión también se transmite, ¿sí? Pero no le da el derecho obviamente de elevarlo a la categoría de escritura pública porque no tiene esa condición de ser. Y súper claro lo que ya nos está compartiendo, el trámite que tendría que hacer, en este caso el ciudadano, si desea realizar el proceso de la venta de ese inmueble, pues esperarse ese periodo de 5 años, hacer el proceso de usucapión para entonces ya tener este documento y hacer la inscripción correspondiente. Platicamos también con un juez y nos platicaba que en el tema de las sucesiones por la vía judicial, ya existe actualmente casos en los que ya no resulta necesaria la protocolización ante notaría pública, ya que el propio juez es el que ordena la inscripción directamente a registro público. ¿Cómo se ha implementado este procedimiento y cuáles han sido los principales retos? Esto, mire, es un tanto discutible aún porque si bien es cierto, nosotros atendemos los mandatos de las autoridades jurisdiccionales, no menos cierto resulta es que para efecto de nosotros cumplir, tenemos que cubrir los requisitos que nos establecen no solamente el Código Civil, sino el Código Administrativo y también, obviamente, el Código Financiero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros atendemos esto, como dicen por ahí, a rajatabla, estaríamos cometiendo, obviamente, una aberración, porque estaríamos evitando que la hacienda pública cobrara los impuestos y derechos que requiere pagar, en este caso, el solicitante del servicio, y entonces pues se iría propiamente la inscripción sin el pago o el cumplimiento de las obligaciones administrativas y fiscales que se requieren. Si a mí un juez, obviamente a uno del registrador les obliga y les dice, mira, porque yo tengo la capacidad, la jurisdicción de poder hacerlo, es decir, de ordenarte, inscribe esto o aquello, yo lo hago y pido un segundo oficio para que, bueno, pues en realidad me lo pide, yo te digo que esto no es posible. Sin embargo, si tú me insistes, yo con gusto lo hago, pero bajo tu responsabilidad, señor juez, porque al final del día hay actos que si bien es cierto se pueden ordenar, pero regularmente los jueces tienen el cuidado, y lo he visto, que dice previo el pago de los derechos impuestos que corresponda, tanto locales como federales. Entonces, son circunstancias, digo, un tanto discutibles y subjetivas porque precisamente esta condición de inscribir sin darlo
sin darle precisamente esa protocolización ante notario, implica pues el que no se cumplan a veces esos requisitos que son administrativos y fiscales para cumplir con ellos. O sea, no estoy en contra de que se haga ello, sin embargo, siempre cumpliendo con las formalidades que nos establece las propias leyes desde sus ámbitos administrativo, civil o fiscal correspondientes. Sí, digo, aquí ya nos queda clara la parte que nos están compartiendo. Al final, cuando esta sucesión pasa a través de una adjudicación vía notarial, se hacen los impuestos o se pagan los impuestos correspondientes, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, luego se hace la inscripción al registro público, obviamente también el tema de los impuestos federales, pero aquí lo que nos comenta el licenciado es esta parte, ¿no? Del juez sí manda directamente a la inscripción, obviamente debe existir la parte de que se haga previo el pago, ¿no? Que nos está Claro, todo, yo creo que debemos entender que todo debe tener una fundamentación y una motivación. Los mismos actos de los jueces como autoridades jurisdiccionales, obviamente, deben de estar fundados y motivados, y nosotros, como autoridades administrativas, tenemos la obligación de obedecerlas, pero siempre y cuando, insisto, cumplan con los requisitos que las propias leyes de estos ámbitos nos exigen. Sí, bueno, el Estado de México es obviamente los más grandes en cuanto a desarrollos, vivienda, número de habitantes. Me imagino que es un gran reto. ¿Y cuál ha sido más bien estos retos que ha enfrentado usted en el tema de las operaciones, el volumen de las operaciones y obviamente la atención de los trámites? Porque atienden muchísimos, ¿no? Día con día en las diferentes oficinas registrales del Estado. Sí, sí, el reto es muy grande, desde luego, porque desde luego cubrir los 125 municipios del estado con 19 oficinas registrales, ello nos implica obviamente tener una tarea titánica. Es mucho el tráfico inmobiliario. Cada día se construyen más y más unidades de vivienda, y obviamente muchas de ellas dentro de los parámetros que las propias leyes administrativas los establecen, pero también no olvidemos que hay mucho asentamiento irregular. Obviamente hablo del asentamiento irregular porque muchas de las ocasiones, pues a través de ciertos liderazgos se generan colonias o pequeños centros de población que no cumplen con los requisitos que las mismas leyes y las autoridades piden, pero también, o sea, obviamente exigen ciertos derechos, como decir, oye, dame un certificado de inscripción o de no inscripción o de libertad de gravámenes sobre bienes inmuebles que no están todavía, vamos a decir, subdivididos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es entender que para nosotros el tráfico inmobiliario representa el formal, pues el que realizan los notarios públicos como nuestros primeros proveedores Claro. de escrituras y actos jurídicos, y también el público en general, pero la carga es muchísima, es excesiva. Tenemos oficinas registrales que tienen una carga mayor que otras. Hay oficinas registrales muy pequeñas que tienen poca carga de trabajo, como puede ser el Oro, vamos por así decirlo, y hay oficinas registrales como Ecatepec, Naucalpan, Tlanepantla, Texcoco algunas veces, que sí tienen o Cuautitlán, que tienen una carga de trabajo excesiva. De hecho, yo heredé un rezago importante cuando yo vine aquí, porque yo funjo como director a partir del día 16 del mes de enero de este año. Entonces, como ustedes verán, yo tengo muy poco tiempo aquí, 3 meses y un poquito más. Entonces, ya había un rezago importante, pero lo hemos ido abatiendo. La verdad es que el reto es precisamente ir al día dentro de los términos que la propia ley nos establece como mínimos para darle contestación a las personas. Yo creo que con el plan de modernización evolutiva que estamos hoy ya programando, vamos a avanzar de manera más significativa. Yo he encontrado aquí en el IFREM gente muy trabajadora, gente muy profesional, muy entregada a su trabajo, y ello ha servido para que las autoridades, obviamente de algunos niveles de gobierno, también nos compartan y nos ayuden con su participación, es decir, cobrando los traslados de dominio, las certificaciones y demás un poco más rápido para que se avance en el tráfico inmobiliario, y obviamente el personal se aboca a realizar. Tenemos propiamente jornadas mediante las cuales el gobierno del estado también apoya en la inmatriculación
obviamente la Consejería Jurídica, el propio gobierno del Estado han emprendido campañas muy importantes para la regularización de la tenencia de la tierra y vamos acomparsando esos esfuerzos de todos y cada uno de los que trabajamos para esa institución. Que me imagino que estas estrategias que usted está implementando, digo, son poderosas finalmente para atender ese rezago que nos compartía, ¿no? Porque como comentaba ahorita, 3 meses es muy poco tiempo, ¿no? Sí, realmente es muy poco tiempo, pero en realidad me ha sido suficiente para hacer un escaneo y poder conocer los ámbitos de este instituto, de este grandioso instituto. En verdad, insisto, el activo fijo fundamental de una institución como esta es su personal, es la gente que aquí labora, es gente profesional y especializada en las áreas precisamente del tráfico inmobiliario y de la actividad registral. Y que al final tiene que haber también, yo creo que una colaboración, una coordinación entre las diferentes instituciones y también entre los primeros solicitantes, como son las notarías, agentes inmobiliarios, ¿no? Sí, claro, hemos tenido verdaderamente el esfuerzo de autoridades que son hermanas a esta, de la propia Consejería Jurídica, hemos tenido también un acompañamiento muy, muy importante porque en realidad nosotros somos obviamente parte de la consejería como instituto, pero también el Colegio de Notarios del Estado de México ha participado y ha hecho su tarea, obviamente coadyuvando con las tareas que nosotros realizamos día con día y normalizando todo lo que en su momento a veces se generó como algo anormal, que es el rezago, ¿no? Y digo anormal porque lo correcto, lo ortodoxo, tendría que ser que nosotros diéramos respuesta de manera inmediata. Sin embargo, creo que podemos establecer mecanismos, lo estamos haciendo ya, para poder avanzar de una forma más significativa y dando una respuesta inmediata. Hoy, la sociedad misma, con la inmediatez que la tecnología y los medios que existen nos llevan a tener que acelerar el paso, pues nos impulsan para hacerlo y pues no olvidemos que hoy estamos viviendo una era tecnológicamente maravillosa. Yo le decía a alguien hace unos días, nosotros somos como esta generación o estas generaciones somos como híbridas. ¿Por qué? Porque usted y yo conocemos la calculadora, conocimos el teléfono de disquito, ¿verdad? Pero también conocemos los dispositivos que son verdaderas computadoras en nuestras manos y las tenemos todos los días. Entonces, estamos conviviendo con lo análogo y también con lo digital. Y por eso es que somos híbridos y tenemos esa gran condición, somos muy afortunados. Estas generaciones que convergemos en este tiempo, somos precisamente pues a mí me parece que especialmente interesantes en cuanto a ello. Conocemos, insisto, lo de antes y lo de hoy. Sí, nosotros como agentes inmobiliarios, como parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el tema de registro público obviamente es parte medular de las actividades que nosotros desempeñamos, que obviamente es compraventa de casa habitación en la mayoría. ¿Cómo nosotros podríamos fortalecer esa comunicación y colaboración con el instituto? Pues yo creo que la forma de colaborar y coparticipar con nosotros es precisamente en hacer las cosas bien. ¿Y por qué digo esto? En muchas de las ocasiones, los brokers o las personas que colaboran y participan con ustedes, solicitan los informes y a veces lo hacen con los coyotes, a veces piden la información a quien no se la deben pedir, o sea, a veces permiten que la corrupción avance, pues gracias a que queremos las cosas rápido. Cuando nosotros queremos las cosas rápido, pues a veces no se hacen bien. Entonces yo los invito a que se acerquen al instituto, a sus oficinas, pero adentro, al área en donde les damos servicio, porque a veces nos los captan allá afuera y entonces, oiga, ¿qué quieres? Un certificado. Mira, yo te lo doy en 2 días, en 3 días. Y eso fomenta corrupción, porque también, obviamente, hemos detectado que a veces hay servidores públicos que tienen malas prácticas y los hemos venido eliminando, los hemos venido quitando. Tarea muy difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Entonces, ustedes nos ayudan mucho haciendo las cosas de manera formal. Es decir, no normalizando lo anormal, porque en estos tiempos estamos muy dados a siempre normalizar lo anormal. Pues mira, ¿qué tanto es tantito? Entonces, la verdad es que no se vale. Yo tengo la idea de que hay estados de la República en donde, por ejemplo,
Usted llega y quiere un trámite urgente y el trámite ordinario vale 10 pesos, pero el urgente vale 12. Y entonces le dicen dentro de la misma oficina, mire, urgente te vale 12, tráelo antes de las 12 del día y te lo llevas hoy antes de las 3. Y yo pongo a un servidor público a hacer un trámite urgente y obviamente a las arcas del Estado, a la institución, le ingresa ese dinero extra, pero también tiene que pagarle al servidor público un extra porque hizo un esfuerzo más. Y entonces se acaba la corrupción. ¿Quieres urgente? Te va a costar más porque a mí como institución me cuesta más trabajo hacerlo muy rápido, poner un servidor público extra y darle una comisión, pero esto implica el que le cerramos la puerta a la corrupción, porque si quieres algo urgente, bien, así lo hay. Yo he visto letreros, no sé si actualmente todavía está en Hidalgo, pero decía trámites urgentes tanto y trámites ordinarios tanto. Y eso es bueno porque así abatimos esa corrupción. Y la otra es, bueno, nos ayudan ustedes precisamente denunciando. Ustedes nos ayudan mucho denunciando cuando haya malos servidores públicos con malas prácticas, pues haciendo la denuncia correspondiente. En este país muchas veces no se avanza porque no tenemos la cultura de la denuncia. Nos da miedo, decimos, ay, es que qué tal si hay por ahí una represalia o X. Bueno, pues es a lo que nos arriesgamos todos los días, ¿no? Pero yo creo que las buenas prácticas tienen que prevalecer siempre sobre las malas prácticas. Toda la vida, así debe de ser. Y ustedes, y no solo ustedes, sino la ciudadanía en general, nos ayuda mucho denunciando y acusando cuando las cosas no se están haciendo bien. Pero también manifestándonos cuando se hacen bien y decirlo, ¿sí? Porque efectivamente también hacemos cosas positivas, hacemos muchas cosas en buenos términos. Sí, que ahorita el tema que hay en algunas oficinas que usted ya mencionó, obviamente por el rezago, pues obviamente son los tiempos, ¿no? Y como asesores es el acercarte y saber que va a tardar un trámite 4 o 5 meses y obviamente el ciudadano hace esa presión y es hay que esperar, ¿no? Entonces es obviamente conducirse, acercarse a la oficina del registral que nos corresponde con el director y obviamente hacer el planteamiento, ¿no? Claro, visítenos, tóquenos la puerta, finalmente para eso estamos, obviamente, pero no acudan al coyotaje, no acudan a aquel que está allá afuera diciéndote que te va a cobrar tanto por hacerte un trámite que a lo mejor es gratuito. Yo he visto que hay oficinas en donde hay un camioncito por ahí que está cobrando líneas de captura Claro, y claro. demás, y no debiera ser, porque estamos implementando también ya un programa en donde vamos a establecer cajeros automáticos en los oficinas registrales para que usted vaya y obviamente tramite su línea de captura y ahí mismo la pague en el cajero. Estamos haciendo este trabajo ya con Bancomer para efecto de que le sea más fácil. Tenemos otros programas como, vamos a decir, la alerta inmobiliaria, que también ayuda mucho a evitar que haya fraudes inmobiliarios y que haya precisamente aquellas prácticas incorrectas en donde alguna persona ni siquiera sabe y ya le afectaron su inmueble a través de una hipoteca o una presunta venta, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que tanto ustedes como sector inmobiliario en sus áreas pues nos ayuden teniendo una comunicación muy fluida con nosotros, ¿no? Digo, la verdad es que es importante que tengamos ese vínculo, ese nexo de comunicación positiva, clara, en donde podamos servirnos unos a los otros haciendo nuestras tareas que nos corresponden. Sí, claro, de manera institucional, como lo menciona. ¿Y qué tan viable usted cree trabajar con mesas de trabajo o tener canales de comunicación entre, obviamente, el instituto y nosotros como asociación, que somos los que representamos, para hacer las cosas de manera correcta como se debe? Y como usted dice, ¿no? Tratar de eliminar estas cosas que ya hemos normalizado y que son incorrectas. Sí, no, yo creo que la tarea que nosotros hacemos deja la puerta abierta para ustedes, obviamente, y para cualquier ciudadano. Yo creo que sí debemos sumar los esfuerzos y obviamente acercarse a nosotros. Sí, efectivamente, el IFREM está abierto para coadyuvar con las organizaciones, con los grupos sociales, con las otras autoridades, con los particulares, a realizar tareas en donde podamos establecer precisamente maneras de cómo apoyarnos unos a los otros y dejar cubierto el servicio que por obligación tenemos que hacer.
O sea, es algo obligado para nosotros y lo hacemos en el IFREM con mucho gusto. Lo hacemos con mucho gusto porque yo siempre les he compartido a mis compañeros aquí del IFREM que es una satisfacción el deber cumplido. Cuando nosotros cumplimos, solo queremos y debemos de recibir el agradecimiento de las personas, nada más, solo el agradecimiento porque a nosotros nos pagan un sueldo, nos pagan por trabajar aquí y yo digo, eso es la forma correcta, la forma decente de trabajar. Qué bonito escuchar esto que nos está comentando de verdad. Y digo, nos orgullece y también nos alienta, obviamente, a tener este acercamiento, ¿no? Saber que tenemos las puertas abiertas, Claro. que nos podemos acercar para cualquier trámite. Y es que hay que darle continuidad al tema de la legalidad, ¿no? Que para que finalmente esta persona, que es el último beneficiario, el ciudadano, obviamente se fomente esta cultura de la legalidad. Claro que sí, ¿no? Yo creo que es importante que esto se difunda, que sepan que tenemos herramientas importantes y que estamos abatiendo el rezago. Y realmente mi deseo, mi anhelo es que el IFREM el día de mañana, con todo este apoyo, obviamente de ustedes, de las autoridades competentes, nos ayuden precisamente a que podamos estar al día, ¿sí? Dentro de los parámetros, de los tiempos. Obviamente, siempre va a haber circunstancias difíciles, hay muchas inercias que romper, pero no imposible, porque al final del día creo que tenemos y estamos en un mismo canal, o sea, de avanzar y llegar a un mismo derrotero. Y es que eso, digo, ahorita que nos lo está compartiendo, es muy cierto. Hablamos obviamente del rezago que traen, pero dicen, bueno, voy trabajando, pero hay municipios en que se siguen construyendo viviendas, ¿no? En el ejemplo del estado de Tecámac, que soy orgullosa de aquel lado, pues obviamente hay muchos desarrolladores. ¿Cuántas propiedades no firman de manera mensual, no? Que son como 100 al mes y obviamente eso va acumulando la carga de trabajo que ustedes también tienen, ¿no? Sí, claro, se acumula día con día, pero mientras más estemos, mayormente estemos capacitados y utilicemos las herramientas tecnológicas que están a nuestro alcance, va a ser más rápido. Fíjese que el calificar hoy con inteligencia artificial estamos haciendo pruebas piloto, nos está reduciendo a una cuarta parte del tiempo la calificación de un instrumento. Okay. Usted me da un instrumento de 40 páginas, vamos a pensar un fideicomiso o una constitución de una sociedad o X. Anteriormente pues, la tenemos que leer toda. Hoy la tenemos escaneada y le pido a la inteligencia artificial que me dé el resumen y me lo va a dar. Y esos 30, 40 minutos que yo iba a hacer en leer ese documento y comprenderlo, la inteligencia artificial me lo da en 3, 4 minutos. Y es que erróneamente uno cree que es, ok, la notaría recibe el instrumento, solicita al IFREN el certificado de libertad de gravamen. Si ese instrumento no tiene folio real electrónico, obviamente hay que solicitarlo de manera tradicional. Y uno pensaría, o a veces también compañeros, clientes, es, pues, ¿por qué tarda tanto, no? O sea, si nada más es que me asigne un folio real electrónico, cuéntenos cuál es el proceso que lleva. Sí, mire, realmente la digitalización hoy es una realidad palpable. Ajá. Hoy estamos digitalizando ya propiamente todo lo que tenemos en el IFREM. Los notarios nos están ayudando en protocolizar, llevar el proceso de esquematización de sus protocolos a través precisamente de un escaneo. Es decir, lo están digitalizando para que sea más fácil. Si usted me pide copias de una escritura determinada, si yo ya lo tengo digitalizado, me es muy fácil solo teclear y encontrarla. A diferencia, oye, vete a buscar en la gaveta 48, en este panel o X, que me encuentres este libro. Cuando si ya lo tenemos digitalizado, son cosa de minutos. Hoy todavía no terminamos todo ese proceso de digitalización, pero vamos a llegar a eso y creo no falta mucho tiempo. Hoy sí, efectivamente, no todo está materializado y digitalizado, pero en su momento creo que habremos de saber que esto de lo que estamos hoy hablando será historia. La verdad es que sí, hoy los procesos, algunos todavía son lentos. ¿Por qué? Porque a veces al momento de que se digitalizó, se cometió algún error y obviamente hay que corregirlo y hay que acudir al libro y demás, pero esto ya va siendo menos, cada día es menos, cada día es menos. Entonces, creo que el proceso ha sido bueno, ha sido muy aceptable y creo que vamos a avanzar de manera significativa en un tiempo récord.
Sí, es que la modernización, la digitalización que platicaba ahorita, pues obviamente va a hacer que esto sea mucho más rápido. Hablamos ese ratito fuera de línea de las alertas inmobiliarias, que es parte de esta modernización, ¿no? En beneficio del ciudadano. Claro, sí, esto es una realidad, insisto, ya actual. Hoy usted le da sus datos al notario donde hace su escritura y él tiene la obligación de darnos a su vez para que nosotros lo subamos al sistema y podamos aplicar esa alerta inmobiliario. Usted tiene que dar su correo electrónico, su número telefónico y nosotros le vamos a avisar cuando haya un movimiento en su folio real y usted se va a enterar, bueno, pues yo no pedí nada, ¿por qué están moviendo mi folio real? Ujú. Entonces usted podrá acudir a su oficina registrada, preguntar, oiga, me avisaron a través de una alerta inmobiliaria que hay un movimiento en mi folio, ¿a qué obedece? Ah, no, mire, pues es que en realidad alguien pidió un certificado de libertad de gravamen, a ver quién fue, de qué manera, y ahí se hace una investigación al respecto, pero es una forma preventiva de poder evitar fraudes en materia inmobiliaria. ¿Cree que el mayor reto del instituto es esta gran cantidad de volumen de instrumentos o este rezago? ¿Cuál cree que es el mayor reto que enfrenta actualmente, al que se enfrentó cuando llegó este año? Yo creo que un poquito abatir el rezago. En realidad el personal con el que contamos es gente muy profesional, pero como todo, o sea, insuficiente. Hay gente que se está jubilando, prejubilando, hay gente que de repente se nos enferma o se van por incapacidad y como se lo digo yo, ese es el reto, en realidad tener la plantilla de personal completa. ¿Por qué? Porque no puedo yo traer un abogado que aunque sea muy bueno en su área en la que jurídicamente trabaja, a decirle, oye, califícame esto, porque es un área especializada. La curva de aprendizaje en el IFREM en relación a la calificación de los instrumentos no es cosa sencilla, no es cosa fácil, porque se requiere de capacitación. Hoy estamos también apostando a la capacitación, nada menos ahorita salgo de una reunión con mis compañeros, en los cuales obviamente estamos implementando ya algunas sesiones de capacitación para los calificadores, los registradores. Tenemos un auditorio muy bonito allá abajo que obviamente lo vamos a utilizar precisamente para capacitar al personal, porque tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. O sea, en realidad, insisto, como se lo decía al principio de la charla, el derecho es algo dinámico, tiene un dinamismo tal que nos lleva muchas de las ocasiones a pensar y a saber que lo que ayer fue, hoy cambió. Entonces, en realidad, el ayer como ayer y el hoy como hoy. Entonces, vamos adecuándonos precisamente a las nuevas tecnologías, a los cambios en el derecho, a que de alguna forma las instituciones también se van transformando y eso nos va a llevar obviamente a tener mejores resultados. Hay algunos procesos que son calificados, y esa es una pregunta personal, que indican salvoderechos de terceros. ¿Por qué se menciona eso? Bueno, cuando se dejan a salvo derechos de terceros, Ujú. y le voy a poner un ejemplo, Sí. en muchas de las ocasiones nos trae o llevan a las oficinas un recibo, vamos, un traslado de dominio. Y entonces la boleta predial está a nombre de una persona y obviamente la escritura a nombre de otra. Ujú. Entonces para la autoridad, obviamente hay un tercero que también forma parte de ese entramado de la titularidad de los derechos. Y ese tercero puede ser que el día de mañana reclame un derecho que tiene o tuvo respecto de ese bien. Entonces la autoridad lo que tiene que dejar es a salvo esos derechos, porque si mañana viene a reclamar y yo le cerré la puerta, entonces pues ya no va a poder hacer su reclamo. Yo me refiero a esto en materia jurisdiccional, ¿no? Entonces Claro. nosotros obviamente siempre tenemos, y en todas las áreas y en todas las materias, siempre hay salvedad de derechos de terceros, porque las personas, si bien es cierto, están legitimadas para Ujú. actuar en actos jurídicos y deben de ser a quienes atendamos, pero no olvidemos que también hay derechos de terceros que pueden estar obviamente gravitando alrededor del asunto. Sí, sí, es un tema muy complejo y Claro. obviamente el proceso que tendrán que hacer las personas, ¿cuál sería? ¿O simplemente se deja y ya? Sí, es como en las sucesiones, ¿no? Si en una sucesión intervienen tres hijos y uno no quiso acudir a la sucesión, sus derechos se dejan a salvo y puede venir a hacer o puede ir ante la autoridad a reclamarlos como pues una petición de herencia, porque dice, bueno, mira, la verdad es que yo en su momento pues no quise entrar, pero el albacea me tiene que respetar mis derechos que yo tengo
y obviamente es cuestión de estar legitimado y tener la personalidad que se requiere para poder actuar en ese derecho. Claro, claro. Disculpe, y cuando hay algún tipo de reposición de partida, digo, me pasó con un cliente y perdón que lo saque, son ya personas de la tercera edad, decían que trataban de hacer la cancelación de la hipoteca, pero cuando solicitaba el certificado decían que se solicitaba una reposición de partida porque el instrumento había sido dañado. Había estado Ajá. deteriorado. Sí, hay que aportar los elementos ante, en este caso, el archivo. Entiendo que son asuntos de los cuales ha transcurrido un verdadero tiempo y hay Sí. ocasiones que no dudo que haya libros que han estado dañados y que no se pudieron digitalizar de forma correcta Sí. porque están mutilados. Entonces se levanta el acta correspondiente y a las partes se les conmina a que aporten los elementos suficientes para dar seguridad de que ese documento existió y que si tienen una copia certificada o si tienen una copia simple Ok. se puede de alguna manera complementar para dentro de ello pues darle certeza al acto. Pero ellos lo pueden hacer directamente en registro público, no necesitan de un abogado, hacerlo mediante la Sí, no, notaría, usted ¿no? puede, para acudir al registro público no puede, como en los juzgados, tiene que Ujú. acudir ante un juez con un abogado, no necesita una Ok, representación, puede ir por sí solo, o sea, no es necesario que se represente por nadie, puede ir ya sea por sí, por propio derecho o a través de un tercero, a través de un poder correspondiente. ok. Platicamos desde el inicio que su trayectoria es impresionante y digo, lo ha llevado a culminar ahorita estar enfrente del instituto. ¿Cuál ha sido de los mayores retos o aprendizajes que ha tenido a lo largo de estos años? Bueno, la verdad es que los aprendizajes han sido muchos, hemos aprendido muchas cosas, pero yo creo que lo que nos ha marcado fundamentalmente es entender que el servir es una satisfacción muy grande y que si venimos a este mundo y yo estoy en esta tarea, pues debo servir y el reto es hacer la tarea para verdaderamente servir, porque si no lo hago, verdaderamente no tendría que estar haciendo nada aquí. Entonces, el servir es un gran reto, el servir pero servir bien. Que sería parte del legado que me imagino que quisiera dejar aquí en el instituto, ¿no? Sí, Al claro, culminar. uno siempre busca dejar una impronta, una huella pues dignifique el paso de nosotros por este lugar. Y creo que si esa huella es positiva, pues qué mejor. Licenciado David Silva, la verdad es que estamos muy a gusto con usted. Sabemos que pues el tiempo que tenemos es muy limitado. Agradecemos mucho el espacio. Digo, nos hubiéramos querido quedar con él mucho más tiempo, hacerle muchísimas más preguntas, pero sabemos que a veces no es posible por obviamente la carga de trabajo, por todas las actividades que tiene, pero ojalá que de manera posterior nos pueda brindar un espacio para venir con nuestros compañeros de la asociación y poder platicar con usted. Claro que sí, pues el agradecido soy yo y esta es su casa. Estamos para servirles a todo el sector inmobiliario y a todas las personas que en el Estado de México quieran acercarse al Instituto de la Función Registral. Aquí estamos para servirles y pues gracias a que la maestra Delfina Gómez Álvarez nos dio la oportunidad y la confianza de servir en este gran instituto, hoy estamos aquí y lo seguiremos haciendo mientras ella nos lo siga permitiendo y que de alguna manera pues nos permitan también servir y ayudar a la gente, porque como ella lo dice, precisamente tenemos el poder de servir. Exactamente. Les agradecemos mucho, que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Nosotras, en el mundo inmobiliario, conversaciones que construyen futuro.